Lo que vamos a ver hoy día va a ser un concepto, o sea, dos conceptos que están enfocados a la parte que vamos a ver nueva que se llama derivadas y diferenciabilidad en funciones de varias variables. Así que son conceptos que ustedes ya conocen porque lo habrán visto en alguna vez en cálculo uno, pero ahora vamos a ver qué pasa cuando estos conceptos pasan a el espacio de funciones de varias variables, ¿ya? El primero que vamos a revisar hoy día es el límite, es decir, qué pasa con los límites en varias variables, ¿cierto? Y después, qué pasa con la continuidad. La verdad es que se escribe igual límite, se analiza un poco parecida a la continuidad, pero en lo esencial, cuando se trabaja con funciones que ya son de dos, tres variables, estos conceptos cambian enormemente. ¿Ya? Se cambian su definición, ¿cierto? Cómo se desarrollan, etcétera. Así que vamos a revisarlos y esto nos va a adentrar a que la siguiente clase podamos empezar a trabajar con derivadas parciales. Entonces, lo primero que vamos a revisar va a ser el límite y una pequeña definición, ¿cierto?, acerca de cuando del límite en una variable que probablemente, ¿cierto?, ya habían visto antes, pero recordemos que el límite era un concepto matemático, ¿cierto?, que nos habla de la proximidad que se pueda tener dentro de una función, ¿cierto?, y un valor. Entonces, cuando teníamos, ¿cierto?, que un cierto valor se acercaba a otro, analizábamos qué pasaba con la función. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? El límite nos mostraba cómo se acercaba una cosa a otra. Esta representación que tenemos aquí, ¿cierto? Que es una figura, nos está diciendo como más o menos eso, es decir, ustedes pueden ver acá que si algo se acerca a este valor que está aquí, entonces la función se está acercando a este valor que está por acá, ¿ya? De eso trata el límite. Esa es la definición formal y probablemente es cierto, ustedes calcularon una serie de límites que llamaban los límites conocidos, límites que ya habrán visto antes, ¿cierto? Como había algunos arreglos algebraicos, ahí también se definió lo que era una forma indeterminada, que eran aquellas que eran cero partido cero o infinito partido infinito, y alcanzaban a ver cierto, todo ese tipo de cosas en esa parte. Lo que sí es que no estoy seguro si ya vieron L'Hopital, si no, también lo vamos a ver en este curso, porque lo necesitamos para la parte de series. Así que eso va a ser parte de un repaso igual que vamos a hacer acerca de cómo se ocupan las derivadas con el cálculo de límites. Ya, entonces un recuerdo de lo que era el límite. Y aquí viene lo interesante, ¿cierto? Que en esta parte del curso nosotros ya no vamos a trabajar con cosas que son de una variable, sino que vamos a trabajar con cosas que son de dos variables, de una cosa así. Y lo que queremos es cuál es la distancia entre un punto xy con un punto x0 y 0, ¿ya? Esta distancia, que es lo que caracteriza un límite, porque cuando hablamos del límite hablamos de cómo se acerca un punto a otro, ¿ya? Cómo se está acercando un punto a otro y qué está pasando con la función. Recuerden que las funciones de varias variables, sobre todo estas que estamos trabajando aquí, que son de dos variables, su gráfica es una superficie. Entonces, el homólogo que tenemos con las funciones de una variable es lo siguiente. Primero tenemos acá cómo se ve una distancia en el plano R2 mediante esta fórmula. Fórmula que les voy a explicar inmediatamente de dónde aparece, por qué tiene esa forma tan característica. Bien, entonces imaginen que tienen aquí el plano
y tienen un punto dentro del plano y otro punto dentro del plano. Entonces, este punto, por ejemplo, llamado x1 y 1, y este punto llamémosle x2 y 2. Bien, dos puntos cualquiera de nuestro plano que estamos trabajando de esa manera. Lo que queremos analizar de estos puntos es la distancia que tienen estos dos puntos, es decir, cuánto vale esta distancia que está acá. Y para encontrar esa distancia, lo que podemos usar, como es un plano, ¿cierto? Podemos utilizar el triángulo rectángulo que aparece en la figura. Si se fijan, yo puedo formar aquí un triángulo rectángulo y puedo aplicar una de estas famosas fórmulas, ¿cierto? Llamada Pitágoras. Entonces, para aplicar Pitágoras, lo que desconozco es la hipotenusa de este triángulo y necesito entonces, voy a llamar a esta hipotenusa la distancia. Esa distancia, según lo que tengo en el dibujo, estaría dada por distancia al cuadrado es igual a esta parte de aquí, eso, que vale i2 menos i1 al cuadrado, más esa parte que ven aquí abajo, que vale x2 menos x1, y también al cuadrado. Ahí tengo la fórmula de Pitágoras, ¿cierto? Con ese triángulo que ven en la imagen. ¿Ya? Cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado me tiene que dar la hipotenusa al cuadrado, que es la distancia. Y si ahora le saco la raíz a la distancia, obtengo que la distancia es exactamente la raíz de i2 menos i1 al cuadrado más x2 menos x1 al cuadrado. Entonces, esa es la fórmula de distancia que ustedes estaban viendo en este PPT que estaba mostrando acá. Así que la distancia entre dos puntos del plano R2 se define de esa manera que estamos viendo ahí, ¿ya? Por supuesto, ¿cierto? Si le termino de sacar la raíz, obtengo eso que ven en esa parte de ahí, ¿ya? La raíz de esa fórmula. No sé si tienen alguna pregunta antes de continuar. Que quede claro el concepto de una distancia en el plano. Como ven, ¿cierto? Ya si el concepto de distancia es lo más básico para poder trabajar con un límite, porque cuando hablamos de límite hablamos de proximidad. Entonces, en este caso, ¿cierto? Para saber la definición de límite para una función que es de varias variables, lo primero que debo hacer es conocer cómo se distancian las cosas en el plano R2. Entonces, ya mi fórmula cambia un poco, ¿cierto? Esa que estamos viendo ahí, pero en realidad aparece, ¿cierto? Un concepto bien básico que han visto quizás antes, que es justamente el concepto de distancia con un triángulo rectángulo, ¿ya? No hay nada más que lo que están viendo en la figura. Así que, una vez que tengo claro, ¿cierto? Que esa es la distancia, tenemos por aquí la distancia que, si bien, ¿cierto? Ya saben dónde aparece esta fórmula, que es la que estaban viendo antes, ¿cierto? Y estos puntos que están aquí. ¿Ya? Entonces,
ahí están los puntos, ahí está la distancia, ¿cierto? Y lo que nosotros queremos saber es qué pasa si un punto se acerca a otro, cómo la función, a qué cosa se está acercando, ¿ya? Y eso es lo que vamos a averiguar con los límites de varias variables. Entonces, aquí vamos a encontrar la definición y la definición formal de lo que queremos construir, ¿cierto? Es este límite nuevo, si se fijan, tiene algo bien particular, que es lo que ven acá, ¿cierto? Lo que queremos averiguar es qué pasa si el x, y tiende a, b. ¿Qué va a pasar con la función? Si es que la función me está llegando a algún valor. Entonces, vean que la definición es muy parecida a la del límite que ya habían visto en cálculo de una variable, ¿cierto? Solo que aquí estamos hablando de un punto en el espacio R2 y ver cómo este punto se acerca a otro punto. Ya, eso es lo que queremos hacer. Eh, y aquí viene el cambio de paradigma acerca de los límites, porque en límites de una variable, la verdad es que las cosas que funcionan ahí ya no funcionan acá y es por un tema de geometría. Entonces ahí vamos a ver por qué pasa eso. Entonces les quiero mostrar que hay una cosa importante por aquí, que es más o menos un gráfico de lo que estamos haciendo, ¿ya? Este gráfico, no sé si lo alcanzan a ver, pero es como cómo un punto se está acercando a otro, y lo que queremos analizar es qué pasa con la función, si la función se está acercando a algún valor real. La gran diferencia entonces que aparece cuando trabajamos con un límite de dos variables es el concepto de por dónde me estoy acercando al límite. Entonces, recordemos que hay un teorema bien famoso, ¿cierto?, de límites de una variable que nos dice que si los límites laterales son iguales, entonces el límite de la función existe, además es ese valor por el cual se está acercando. Pero en las funciones reales, solo tenemos dos direcciones por las cuales nos podemos acercar. ¿Ok? Entonces, cuando usted trabaja con funciones que son de una variable, ¿cierto? Tiene un concepto así. Tiene un valor A. Uno quiere averiguar qué pasa con el límite cuando x tiende a la de f de x. Por aquí tenemos nuestra f de x. Y lo que nosotros hacíamos, el límite era decir, bueno, si me estoy acercando a la por este lado, y me estoy acercando a la por este lado de acá, ¿cierto? Se decía el límite por la izquierda o por la derecha. Lo que averiguábamos era qué pasaba con la función, a qué valor me estaba acercando en la función, ¿cierto? Pero, como pueden ver, para llegar al valor A, que es el límite que estamos viendo aquí en esta imagen, solo tengo dos direcciones. Tengo la dirección que se llamaba por la derecha, simbolizada como un signo más, o por la izquierda, simbolizada con un signo menos. ¿Cierto? Me puedo acercar por este lado al valor A, o me puedo acercar por este lado al valor A. Dos direcciones. Pero cuando trabajamos con un límite de varias variables, ¿cierto? Tenemos que nuestros puntos del dominio viven en todo el plano R2. Tengo aquí límite cuando x, y tienden a, b de una función x, y. Entonces, primero, por ejemplo, si nuestro punto a, b está ahí,
Ahí está nuestro punto A, B. Y simbolizamos aparte en una recta bueno, una superficie que sería la representación de nuestra función como superficie, ¿cierto? En el plano X y Z. Entonces, lo que cambia con lo que tenemos anteriormente, ¿cierto? Primero, pueden notar que para acercarme al valor A tengo dos direcciones. Y aquí para acercarme al valor A, B, que es este punto que está aquí, ¿cierto? El que estoy marcando ahí. Para acercarme a ese punto tengo infinitas formas de acercarme. Me puedo acercar por aquí, por acá, por aquí, por ahí, por ahí. Es decir, tengo infinitas direcciones por las cuales puedo llegar al valor A. Distinto a lo que pasa, ¿cierto? Aquí que tengo solamente una dirección, o sea, dos direcciones para llegar al valor A. Entonces, si quisiera aplicar el teorema de los límites laterales, no puedo hacerlo aquí porque tendría que calcular todas las formas de llegar al A, y como todas las formas de llegar al A son infinitas, tendría que hacer infinitos límites, y ya no me sirve ese teorema. Entonces, la diferencia es netamente geométrica, ¿cierto? Aquí tengo la facilidad que solamente tengo dos direcciones, pero aquí tengo un problema porque las direcciones para llegar al valor A, B son infinitas. Así que ya ese teorema de límites laterales no me sirve para demostrar que existe un límite. Pero lo bueno es que sigue sirviendo para otra cosa que sí nos va a ayudar más adelante, y es descubrir cuándo algo no tiene límite. Entonces, el teorema se puede aplicar para otra dirección y decir, ya, ok, quizás no pueda demostrar que con límites laterales, ¿cierto? Aquí el límite va a existir, pero el teorema sigue funcionando en decir, si todos los límites laterales son iguales, entonces el límite existe. Por lo tanto, si encuentro dos límites laterales que son distintos, ya puedo decir que mi límite de la función no va a existir. Entonces, básicamente el teorema dice lo siguiente. Si tiene dos direcciones, por ejemplo, tiene aquí un plano, ¿cierto? Y tiene un punto A, B, y por ejemplo, encuentra esta dirección por aquí y esta dirección por aquí. A esta llamémosles dirección 1, dirección 2. Me existe que tiene estas dos direcciones para las cuales se acerca el punto, a este punto llamado A, B. Entonces, si calculamos los límites por estas dos direcciones y resultan ser distintos, ya eso me dice que el límite no va a existir. Y es una buena forma para trabajar con funciones de varias variables donde los límites no existen. Y para calcular que el límite existe realmente, necesitamos de una herramienta que se llama análisis matemático. Claro, Bastián, pero mira, imagínate esto de aquí. Si yo calculo un límite lateral y me da un valor, ¿cierto? Después calculo otro límite lateral y me da el mismo valor, y después otro límite lateral y me da el mismo valor, ¿es suficiente para decir que el límite existe? Entonces, la pregunta es, ¿cierto? ¿Cuántas direcciones posibles tengo para este ejercicio? Y lo que vemos ahí es que son infinitas, entonces eso no me va a decir que existe. Pero si yo calculo una dirección y me da un valor, y después calculo otra dirección y me da otro valor, eso sí me sirve para decir entonces que el límite no va a existir en este caso. Así que este teorema nos ayuda en realidad a encontrar límites que no existen, pero no nos sirve de nada cuando el límite sí existe. No nos va a dar mucha información. Así que eso es lo que ocurre. Y como pueden ver, ¿cierto? Resulta
toda esta parte es justamente porque tengo múltiples direcciones para poder hacer este tipo de ejercicio, ¿cierto? Como pueden ver ya, el tema de la geometría en las funciones de varias variables me cambia la forma en que estoy trabajando algo. Bien, aquí está explicado un poco lo de los límites laterales que yo les estaba contando y, ¿cierto? Así, ojito ahí. Ya, y lo que acabamos de hacer, ¿cierto? Es netamente esto, es decir, establecimos un criterio para la inexistencia del límite, es decir, esto, como les contaba, esto que les acabo de decir de los límites laterales, nos va a ayudar a descubrir cuándo el límite no existe. Lamentablemente, para descubrir que el límite sí existe, necesitamos una herramienta más potente, lo que les comenté que es una rama de la matemática que se llama análisis matemático. Justamente es lo que en mi carrera, ¿cierto?, se estudia, que es solamente análisis matemático y que tiene que ver con descubrir cosas, ¿cierto?, como empezar a pensar cómo desarrollar esta cosa y demostrar que esto es cierto, ¿cierto?, para otra, como para todo, ¿ya? Cosas súper ñoñas de matemática, en realidad, ¿cierto?, que son para simplemente llegar a una demostración. Ya, entonces establezcamos el criterio. Esto es lo que me importa de esta parte, ¿cierto? Que a ustedes les quede claro, que es lo que concluimos recién, ¿cierto? Con la explicación que les estaba dando. Entonces, eso que tengo destacado, ¿cierto? Es lo que quiero que anoten como teorema para la no existencia de límites. Entonces, si lo vemos bien, ¿cierto? Está definido lo que estábamos hablando. Dice, si una función tiene distintos límites a lo largo de dos trayectorias, distintas, cuando X tiende a B, entonces el límite no existe. Es decir, si tomo dos trayectorias y esas dos trayectorias me terminan dando valores distintos, entonces ese límite no va a existir. ¿Alguna pregunta acerca de este teorema que acabamos de ver? ¿Cierto? El teorema de los límites laterales para funciones de varias variables. Ya, entonces, vamos a ver ahora este de aquí. Hay que demostrar que este límite no existe. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar que este no existe? Vamos a tomar directamente el teorema y lo vamos a aplicar aquí. Voy así, subir al teorema. A ver, teorema. Ese teorema, en todo caso, la idea es que ustedes, eh, yo sé que igual hay una forma en que uno recuerda más rápido, ¿cierto? Algo si lo escribe, pero recuerden que esta PPT está desde antes en Canvas, justamente para que ustedes la tengan al momento de la clase, ¿ya? Y no tengan que estar escribiendo tanto, sino que más bien entendiendo el contenido, ya que es lo importante. Después lo pueden leer un montón de veces el mismo teorema. Lo que tiene que quedar claro aquí, ¿cierto? Es cómo, si entienden a qué va el teorema. La distancia porque estábamos hablando de límite.
¿ya? Entonces, para hablar de límite necesito que por lo menos conozca el concepto de cuál es la distancia entre dos puntos de R2, ya sea cómo hago la distancia de un punto a otro. Ya, netamente como una cosa para poder adentrarme a llegar a explicar algo de límites, ¿cierto? Cuando tengamos funciones de varias variables. Considera, Gaspar, que aparte este de aquí, ¿cierto? Este contenido es una pincelada un poco de límite. En realidad, el límite en varias variables es algo bien complejo, ¿ya? Es todo una cosa, ¿cierto? Donde tienes que ver distintos casos y analizarlo como muy minuciosamente cada uno de estos casos de límite. Así que yo les estoy mostrando ciertos conceptos que nos van a adentrar en realidad a lo que queremos ver después, que es derivadas. Recuerden que la derivada, si se acuerdan de cálculo 1, la derivada es simplemente un límite. Y para hablar de límite, ¿cierto? Necesitamos tener claro el concepto de distancia en un espacio. No sé si alguna vez, bueno, no, porque ustedes todavía no tienen econometría, pero en ese ramo van a ver también cómo se derivan matrices, ¿ya? Cómo se deriva una función matricial y ese tipo de cosas. Entonces uno dice, qué raro cómo se puede derivar una matriz, ¿cierto? Cómo es un objeto muy distinto. La verdad es que la forma para poder derivar una matriz es que se construye un espacio donde se dice cuál es la distancia entre dos matrices. Y una vez que calculo que tengo una distancia entre dos matrices, ya puedo hablar de límite, porque puedo hablar de proximidad, de cómo las cosas se aproximan a otras. Y si ya puedo hablar de límite, entonces puedo hablar de derivadas. Así que, como pueden notar, el concepto de distancia es algo súper importante. Si no hay una distancia, ya no hay límites, no hay derivadas, ¿cierto? No existe nada en ese espacio. Por eso es tan importante que siempre que uno hable de esto, le dé la importancia que tiene, ¿cierto? Y hablar siempre a partir de qué sería una distancia en un espacio, en el espacio que estés trabajando. En este caso, números reales, podrían ser funciones, podrían ser polinomios o podrían ser matrices, ¿cierto? Cualquiera de esos espacios, siempre hay que tener definida cuál es la distancia para que finalmente podamos hablar de las derivadas acá. Bien, entonces, tenemos el teorema, ¿cierto? Y lo que queremos es calcular, ¿cierto? Este límite de acá, pero demostrar que no existe con el teorema que tenemos escrito aquí arriba, ese de aquí, ¿ya? Y lo queremos utilizar, ¿cierto? Para demostrar que no existe eso que está ahí abajo, es decir, ese de ahí. Entonces, lo que nos dice el teorema es que necesitamos encontrar dos trayectorias que pasen por el punto que queremos, al cual se está aproximando esto, y estas trayectorias hay que encontrar dos que nos den un resultado de límite distinto. Entonces, con trayectoria, las trayectorias pueden ser perfectamente una función, ¿ya? Y lo que nos vamos a poner a pensar antes de desarrollar esto es mostrarles lo siguiente. Quiero ver cuántas funciones pasan por el 0, 0. ¿Ya? Se fijan que ese límite, no voy a adentrarme en qué función era, pero sí hacia dónde va. Ese límite era así, era el límite de x, y cuando tiende al 0, 0. Entonces, como primera cosa, necesito saber eh, cuál trayectoria pasa por el 0, 0, o sea, qué función pasa por 0, 0. Y se le pueden venir a la cabeza muchas funciones que pasan por 0, 0. Yo les voy a dar dos, por ejemplo, la función y igual x. Esa función, que recuerden que es así, esa función pasa por el 0, 0.
¿Ya? Esa sería una trayectoria a elegir, pero también puedo tener otra función que sería y igual x cuadrado, esa función que es de esa manera, y también se pueden fijar que pasa por el 0, 0. Ahí tengo dos trayectorias que están pasando por el punto que me interesa calcular el límite. Ya, dos trayectorias entonces, y ahora vamos a averiguar si estas dos trayectorias nos sirven para demostrar que el límite no existe. Pero lo importante, ¿cierto?, es que se fijen en esto de aquí. Tengo esta trayectoria y esta trayectoria. ¿Ya? Y efectivamente lo que tengo que hacer para poder calcular este límite es encontrar trayectorias que pasen por el punto que estoy calculando el límite, en este caso el punto 0, 0. ¿Ya? Ese es el punto al cual me estoy aproximando. ¿Ya? Y hay más trayectorias, ¿cierto? Hay más funciones que pasan por el 0, 0, por ejemplo, esta función de acá, esta función que es y igual x al cubo, es una función así, y esa también está pasando por 0, 0. Ya, esa también es una función que eventualmente nos podría servir. Pero para no complejizar tanto, ¿cierto? Podríamos evocarnos a estas dos funciones que tenemos aquí, la y igual x y la y igual x cuadrado, y con estas dos trayectorias comenzar a analizar el límite que tenemos en el otro lado. Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta acá acerca de esto que estamos haciendo aquí. Estoy tratando de aplicar el teorema, ¿cierto? Pero eso me pedía primero encontrar dos trayectorias. Entonces, elegí estas dos de aquí porque justamente pasan por el punto que me interesa calcular el límite. Ya, entonces, vamos a tomar estas dos trayectorias y analicemos un poco qué es lo que estábamos haciendo. Estábamos trabajando con este límite de acá, y las trayectorias que elegimos fueron la y igual x e y igual x cuadrado. Entonces, ahora les voy a mostrar qué pasa cuando yo reemplazo una de las trayectorias dentro de este límite. ¿Ya? Este límite que es eso de ahí. Ahora, si se dan cuenta, ¿por qué estamos haciendo todo esto y no llegamos y reemplazamos los valores en el límite? Si reemplazo los valores x, y por 0, 0 en el límite, me va a quedar una forma indeterminada, porque arriba va a quedar 0 menos 0, y abajo va a quedar 0 más 0. Y eso, ¿cierto? Como recuerdan de cálculo 1, 0 partido a 0 es una forma indeterminada. Así que por lo tanto no puedo llegar y reemplazar. Por eso estamos haciendo todo esto de encontrar dos trayectorias que nos permitan calcular mejor este límite. Y ahora que ya las tenemos, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es cómo trabajamos esa trayectoria dentro de este límite, cada una de ellas, y calculamos qué valor nos termina dando. Por supuesto, ¿cierto? Esto requiere que ocupemos un poco de álgebra para desarrollar el ejercicio. Entonces, voy a desarrollarlo aquí. Es x cuadrado menos y cuadrado arriba y x cuadrado más y cuadrado abajo. Ya. Entonces vamos a reemplazar las trayectorias, veamos qué pasa con este ejercicio de aquí.
Si se fijan, para esta primera trayectoria que es la y igual x que pasaba por el 0, 0, lo que tengo que hacer es justamente lo que dice la igualdad y, es decir, reemplazar el y por el x. Entonces, si lo reemplazo, me va a quedar solamente límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado menos x cuadrado dividido x cuadrado más x cuadrado. Ahí lo que hice, ¿cierto? Fue reemplazar el y que ven dentro del límite, lo reemplacé por el x. Tengan que está reemplazado, a todos los que eran y, ahora son x porque estoy ocupando la igualdad y igual x. Entonces el límite se me transforma en un límite de una variable y tengo que ver cuánto me da este límite. Bueno, este límite de acá, si lo seguimos desarrollando, nos queda de esta manera, arriba nos queda 0, y abajo nos queda 2x cuadrado, y eso termina siendo 0. Así que ese es el primer valor al cual llegamos con esta trayectoria de y igual x. Así que cuando nos vamos por esta recta, que era esta recta que estamos viendo aquí, cuando nos vamos por esta recta de acá, llegamos al valor que el límite vale exactamente 0. Ahora tenemos que analizar qué pasa si tomamos la otra trayectoria, la y igual x cuadrado, a qué valor vamos a llegar. ¿Ya? Idealmente, si llegamos a otro valor, ya podríamos decir que el límite no existe, pero si llegamos al mismo valor, que es 0, estaríamos en problemas porque no nos estaría diciendo nada de información eso. No nos aseguraría que el límite existe, y dado que hay infinitos caminos, así que hay que tener ojo, ¿cierto?, con eso ahí. Bueno, después les voy a dar un tip, igual como de cómo saber de antemano si un límite va a existir o no va a existir. ¿Ya? Pero por ahora veamos esto de los caminos que tenemos en este lado. Respecto a Bastián, que me pregunta si siempre es igual al x al y. ¿Por qué estamos trabajando y igual x? Porque esa recta pasa por el 0, 0. Pero si tuviéramos un límite que va al 1, 2, ya no te sirve esa función. Esto, la Profe, función y igual x no pasa por el 1, 2. profe, ¿y Si cómo tuviéramos, sería por ejemplo, cuando, 1, 2, tendríamos que quizás encontrar una función que pase por esa. Por ejemplo, esa de ahí. Así que sí, depende del punto al cual se está acercando. Sí, la trayectoria tiene que pasar por el punto a donde voy con este límite. profe, ¿y Ya, cómo se hace cuando entonces cuando es un punto más nos falta pequeño? analizar ahora el otro caso, o sea, la otra trayectoria, que también la teníamos preparada por aquí, que era y igual a x cuadrado, ¿cierto? Esa ahí. Ya lo hicimos con y igual a x, ahora vamos a ir a ver qué pasa con el y igual al x cuadrado. Y lo mismo, vamos a reemplazar en este límite, que el límite que estamos trabajando, que es límite de x, y cuando tiende al 0, 0 de x cuadrado menos y cuadrado dividido x cuadrado más y cuadrado, ¿ya? Si se fijan, estoy haciendo exactamente lo mismo que antes, ya solo que ahora voy a ocupar la otra trayectoria. ¿Cómo se hace? Bueno, los puntos siempre se puede dar una función que pase por un punto, porque puedes construir una recta que pase por ese punto. ¿Ya? Esa sería la primera opción. Y lo otro es que tienes que ocupar también ciertos teoremas de traslación para encontrar una función o una cuadrática, por ejemplo, que pase por el punto que estamos trabajando. En lo particular acá, ¿cierto? No nos vamos a concentrar en encontrar puntos tan rebuscados, ¿cierto? Porque sería más engorroso encontrar la trayectoria que aplicar la definición de límite.
que lo que interesa, ¿cierto?, es que ustedes comprendan como que las dos trayectorias terminan dando un valor distinto. Así que ahora si reemplazamos el x cuadrado, o sea, el y por el x cuadrado, se pueden fijar que el límite va a quedar de una manera distinta. No como quedó antes, porque aquí quedó de esta manera, ¿cierto? Como x cuadrado menos x cuadrado, x cuadrado más x cuadrado. Aquí va a quedar de otra forma, que sería límite cuando x tiende a 0. Y si estoy reemplazando por x cuadrado, aquí me va a quedar x cuadrado menos x a la cuarta dividido x cuadrado más x a la cuarta. ¿Ya? ¿Por qué queda elevado a 4? Porque como el y se está reemplazando por x cuadrado y lo que aparece ahí es y cuadrado, entonces se vuelve a elevar a 2 y me termina quedando x elevado a 4. Este límite que tengo ahora aquí lo tengo que trabajar de manera algebraica. Puedo hacer una factorización simple arriba y abajo. Factorizar por x cuadrado, ¿cierto? Esto es 1 menos x cuadrado. Y abajo me queda 1 más x cuadrado. Ahí. Factoricé por x cuadrado y esto x cuadrado, finalmente lo que puede pasar, ¿cierto? Es que se me, se me eliminan, ¿ya? O sea, aquí puedo decir, ah, este se va, ¿cierto? Y me queda solamente lo que están viendo en los paréntesis de al lado. Eso. Y ahora si reemplazo el valor del límite me va a quedar 1 dividido 1, o sea, 1. ¿Ya? Entonces, lo que vemos aquí, ¿cierto? Es que ahora con esta trayectoria, este límite termina siendo 1, con la trayectoria anterior terminó siendo 0, o sea, tenemos 0 y 1, ¿cierto? Tomamos dos trayectorias, una cuadrática, otra lineal, que pasaban por el 0, 0, y nos terminaban dando valores distintos. Entonces, con esto podemos concluir que nuestro límite no va a existir. Ya no va a existir porque ya encontramos dos límites laterales que son distintos. Así que con eso es suficiente para decir, ah, no, este límite no existe. No, Nico, porque hay un teorema de límites que eso de aquí, ¿cierto? Que estás viendo en esa parte, es equivalente al límite 0 partido un número es simplemente 0, entonces nos queda 0, y el límite de una constante termina siendo 0. ¿Ya? Mismo caso, por ejemplo, si tú quisieras ver este límite de acá, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 0 de x partido x? Ese límite no es 0 partido 0, porque por equivalencia algebraica de límites, eso es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 de 1. Y ese límite termina siendo 1. Así que el límite se puede trabajar algebraicamente todo lo que uno quiera y al final, ¿cierto? Se puede reemplazar. Exacto. Y no es 0 partido 0, ¿cierto? Aquí pasa exactamente lo mismo. Ya, en este caso, ¿cierto? El 0 partido un número es 0, entonces el límite de 0 vale 0. Y de esa forma, ¿cierto? Tienes que ese límite va a valer eso de ahí. Y como se dan cuenta, ¿cierto? Tenemos que saber calcular límites.
límites de una variable para poder trabajar con los límites de dos variables. Así que es necesario recordar, ¿cierto?, algunos límites conocidos. Aquí no hay nada muy complejo en realidad, ¿cierto? Porque para desarrollar ambos solo ocupé álgebra. De hecho, en el segundo que ven aquí, tuve que solamente factorizar. Ya nada más que eso y encontré el límite. Bien, ¿alguien tiene alguna duda acerca de estas trayectorias, ¿cierto? Con estos límites que estamos calculando acá. Sí, de hecho, Jordan, si te acuerdas de cálculo uno, la indeterminación siempre se puede arreglar, ya sea factorizando, encontrando o sumando, o sea, eso que era como suma por diferencia, ¿cierto? Hay un montón de métodos como algebraicos que te ayudan que la indeterminación pase algo. Recuerda que jamás un resultado de un límite puede ser que se indetermina. Ya, eso no es una respuesta. Sí se puede decir que no existe. Ya, ¿alguien más alguna duda? ¿Están claros cómo calculé estas dos trayectorias y cómo terminamos demostrando de que este límite no existía aquí, ¿cierto? Porque nos dio valores distintos. Entonces, por aquí, ¿cierto? Está la misma demostración, bla, bla, ¿cierto? Que aquí. Pero en este PPT, ¿cierto? Toman una trayectoria distinta, así que si lo quiere leer, ¿cierto? Va a demostrarlo con otra trayectoria y va a llegar a la misma conclusión de que el límite no existe. Sí, pero aquí tener ojo, porque si las dos funciones te dan el mismo límite, eso no significa que exista. Eso no hay que tener claro. Si te terminan dando el mismo límite, tú no puedes decir que existe el límite. Tú solamente puedes decir que no existe si te dan distintos límites. ¿Ya? Así que la implicancia es solamente para un lado en términos lógicos de este teorema. O sea, solamente me sirve para demostrar que no existe. Para demostrar que existe, no tengo esta herramienta. Y lo que concluimos en nuestro ejercicio que acabamos de hacer es justamente lo que tienen aquí en la observación, escrita acá, ¿cierto? Que es que tomamos dos límites que eran de una variable, ¿cierto? Y finalmente, cuando ya teníamos esos límites de una variable, teníamos eso de ahí. Ya, entonces, un ejercicio parecido. Este de aquí, cuando tiende a 0, 0, encontrar, demostrar que el límite no existe para esto que tenemos acá. También por 0, 0, así que yo les presenté un montón de funciones que pasaban por 0, 0. Pueden empezar a usarlas para este ejercicio. Eh, puede ser la con cubo, la que sea, ¿cierto? Cualquiera de esas nos va a servir. Voy a dar 5 minutos para que ustedes desarrollen este ejercicio, traten de hacerlo como lo hice yo, ¿cierto? Y lo desarrollamos después entre todos.
Ya, entonces, ¿cómo les fue con este ejercicio de límite, ¿cierto? Bastante similar al otro. De hecho, me da la impresión de que hasta funcionan los mismos, las mismas trayectorias. Vamos a probar, ¿ya? Vamos a sacar de aquí esto. La función entonces es 2x cuadrado por y dividido x a la cuarta más y cuadrado. Ya. Trayectorias que pasen por el 0, 0, entonces volvamos a escoger y igual x, que también pasa por el 0, 0, y veamos cómo nos da esta función. Ya, entonces con y igual x. Si tomo y igual x con este límite que estamos trabajando acá, nos va a quedar límite cuando x tiende a 0 si reemplazo el y por el x, arriba me va a quedar 2x al cubo. Y abajo tengo x a la cuarta más x cuadrado. Y ahora lo que podría hacer es factorizar algo. Puedo factorizar x cuadrado arriba y abajo. Escribiendo esto de esta manera, x cuadrado por 2x dividido x cuadrado por x cuadrado más 1. Sí, si factorizo x cuadrado arriba y abajo, me queda eso de ahí. Entonces aquí puedo eliminar esos x cuadrados que tenemos en ese lado. Y ahora, este límite que nos queda de esta manera, ¿cierto? Como 2x dividido x cuadrado más 1. ¿Se fijan que puedo llegar y reemplazar? No tengo problema porque si reemplazo me va a quedar 0 partido 1 y eso es 0. Así que podía llegar y reemplazar ahí. Ya me terminó quedando ese valor. La trayectoria entonces del y igual x me termina resultando en este límite un valor que es 0. ¿Ya? Vamos a ver con el y igual x cuadrado, que también pasa por el 0, 0, cuánto nos va a dar este límite, si nos da algo igual o algo diferente. Entonces bueno, que aquí tenemos la función, ¿cierto? Que es 2x cuadrado y dividido x a la cuarta más y cuadrado. Antes de continuar con la otra trayectoria, quiero ver si tienen alguna pregunta acerca del límite que acabo de desarrollar. Quizás si escogieron esta misma trayectoria, tendrían que haber llegado a este mismo valor que estamos viendo ahí abajo, ¿cierto? Que es 0. Y si cogieron la misma, ¿cierto? Tiene que haber pasado eso. Y si no, igual pueden escoger otras trayectorias que pasen por el 0, 0. En realidad hay infinitas trayectorias que pasan por un punto, que siempre se puede hacer. Bien, entonces con y igual x cuadrado.
Entonces voy a anotar el límite aquí para que no se me olvide que es x a la cuarta, y acá es y cuadrado. Ya, y ahora quiero hacer el otro camino, que es con y igual x cuadrado. Y con este camino que estamos viendo con y igual x cuadrado, el límite nos va a quedar como límite cuando x tiende a 0. Si reemplazo por x cuadrado el y, entonces aquí me va a quedar 2x a la cuarta, que ha elevado a 4. Y abajo va a quedar x a la cuarta más x a la cuarta. Ya que a los dos elevado a 4. Si desarrollo un poco más este límite, esto va a quedar 2x a la cuarta dividido 2x a la cuarta. Y la división de estos dos me queda como el límite de 1. Y el límite de 1 vale 1. Bien, entonces ya tenemos, ¿cierto? Dos límites que son exactamente, o sea, dos límites que son distintos, ¿cierto? De la misma función. Tomamos dos trayectorias y nos terminaron dando límites que son distintos. Así que aquí tampoco existe el límite. Lo que sí es que tenemos que ver, concluir bien que no existe ya. Yo le voy a pedir que en este caso uno concluya de esta manera, es decir, para que no se olviden de esta simbología. Entonces, el límite de x, y cuando tiende a 0, 0 de la función 2x cuadrado y partido x a la cuarta más y cuadrado no existe, ya no se puede calcular. Sí, obvio, sí, le puedes poner f, no te preocupes. Y yo lo estoy escribiendo todo el rato más encima, pero se puede escribir con simplemente f, no hay problema. Ya, pero la función que está dentro la puedes como colocar como f si ya la definiste arriba. Pero lo que no puedes hacer es no escribir límite. El límite siempre se debe escribir, si no, no estoy sacando un límite, esto siempre va. Eso siempre tiene que ir. Porque en el momento que no escribo el límite, significa que ya calculé el límite. Entonces, por eso es importante mantenerlo ahí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta acerca de este límite que acabamos de ver aquí? Bien, entonces el concepto que nos queda analizar es continuidad, pero aquí el concepto cierto, en realidad, yo creo que lo lean como de forma más, como que entiendan qué es continuidad. No les voy a pedir como que desarrollen algo de continuidad, sino que más bien que lo lean, se acuerden qué era continuidad, para que el día lunes podamos empezar a ver derivadas parciales, ya con estos dos conceptos, preconceptos en realidad, para lo que queremos ver que es derivada, que es lo que nos importa de las funciones de varias variables. Así que habrán visto lo particular que son los límites en varias variables, ¿cierto? No se comportan igual. Y la continuidad la vamos a analizar, ¿cierto? De manera con el límite. Lo que sí es que quiero que una cosa de continuidad no se olviden, y que es la definición principal, que a propósito es una definición con límite, que es esta que está por aquí. Ahí está desarrollado el ejercicio, ¿no? Ahí hay otro para que
para que lo hagan. Y aquí vamos a ver el concepto de continuidad, pero necesito este de aquí. Entonces, el concepto de continuidad que ustedes habían trabajado en una función de una variable es un concepto que nos decía que si el límite de la función existe y además ese límite llega al punto, entonces la función es continua. Es decir, tiene que coincidir. No sé si se acordarán que ya vieron esta definición, pero era exactamente igual con la diferencia que estaban trabajando con funciones que son de una variable. Pero la definición de continuidad no va a cambiar, ¿ya? Es exactamente la misma y se da a partir del límite. Es decir, el límite en el punto tiene que existir y además el límite cuando calculamos el límite de la función tiene que ser la función evaluada en ese punto. Así que eso era lo que probablemente ya han trabajado con funciones continuas, ¿cierto? Con límite. Aquí es exactamente lo mismo. Si lo que diferencia a las funciones de varias variables con las de una variable es que lo que cambia es la forma de entender el límite. Pero el concepto de continuidad es exactamente el mismo. Así que no es algo nuevo, ¿cierto? Es algo que ya han aplicado antes. Sí, les voy a dejar les voy a después a dejar un video de un ejercicio de continuidad, para que ustedes vean cómo se aplica un límite en continuidad de funciones de varias variables, así que se los voy a subir a Canva, para que lo revisen. Y el día lunes ya vamos a comenzar con el segundo tema, que es derivadas en funciones de varias variables. Ya, no se olviden que si tienen cualquier duda, me escriben por Canva, no por el correo, porque el correo lo estoy usando de manera solamente institucional, es decir, para comunicarme con la gente de UDP o etcétera. Y resulta que dado que todas las clases son online, ¿cierto? Si me escriben al correo, se me van en los correos de abajo, ¿ya? Entonces, en Canvas puedo ir a Canvas y responder las preguntas de cálculo 2 mucho más fácil. Ya, pues. ¿Ok? Entonces, nos vemos el lunes. Ah, y a todo esto recuerden que la otra semana empieza la ayudantía. Tienen el horario de la ayudantía que ustedes es lunes con Ignacio. Así que no se olviden de asistir también, ¿cierto? Para que también le pregunten ciertas dudas que tengan acerca del contenido que ya hemos visto, desde dominio hasta lo que vimos hoy día. Sí, la ayudantía, Gaspar, es también por Canvas y por medio de Zoom. Así que también la puede hacer por ahí. Ya, él también la va a fijar, le va a avisar el horario y todo lo que tienen que hacer para poder hacer la ayudantía. Y recuerden que él subió la ayudantía 1, entonces ustedes, si desarrollan ejercicio ahí, le pueden ir preguntando ese día o sea, alguna duda que les haya quedado de algo que están analizando en esa guía. Tenía varios ejercicios esa guía de dominio, cierto recorrido, y ahora les va a subir otra que es de curvas de nivel. Así que va a ir como trabajando temas que ya hemos visto, y ustedes, cierto, también aprovechen de consultarle todo lo que puedan. Ignacio, no sé si le había comentado, pero Ignacio se maneja súper bien en el tema de cálculo 2. Eh, ha hecho muchas veces esta ayudantía, así que le pueden preguntar cualquier cosa. Ya, nos vemos entonces el día lunes. Recuerden que les voy a subir algunas cosas a Canvas para que estén atentos, ¿cierto? De cosas que ayuden a complementar su estudio. Chao.